acuerdo con Joab, y hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. O sea, se formó una conspiración, un golpe de estado como comúnmente se conoce. Adonías agarró gente que corrieran delante de él, que hicieran un banquete, una fiesta donde él se iba a autoproclamar rey sobre el pueblo de Israel. Para esto, acuérdense que les dije que en los primeros versículos que leímos, David estaba por su edad, por su condición física, él no se enteraba de muchas cosas que pasaban en el reino. Él había perdido el control. El reino estaba en peligro de dividirse. Y Adonías pensó que esta era la oportunidad que él tenía de proclamarse rey sobre una nación próspera, una nación rica. Y él dijo, yo voy a ser el próximo rey. Pero esa no era la voluntad de Dios. Dios anteriormente había hablado y había dicho que Salomón sería el heredero del trono de David. Y el pasaje de Proverbios 4 que leímos nos habla de la instrucción que su padre David le dio a Salomón, preparándolo, instruyéndolo, para que cuando llegara el momento y él fuera rey, gobernara con sabiduría. Y de hecho, cuando fue proclamado, lo primero que le pidió a Dios fue eso, sabiduría, acordándose de la instrucción que David, su padre, le había dado. El enfoque de esta lección tiene que ver con los eventos y la problemática que se ven en la coronación de Salomón como sucesor al trono de David. Salomón se vio envuelto en muchos problemas con su hermano Adonías, que ya se había proclamado rey. Es importante tener en nuestra mente que estamos estudiando el récord histórico que nos cuenta detalles de la cruda realidad que se vivió en aquellos tiempos. Aunque hablamos de personas temerosas de Dios como David, acuérdense que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón fue un hombre que en su inicio fue un hombre sabio, un hombre que buscó a Dios, pero a través de estas lecciones vamos a ver que terminó mal, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver acciones que estos hombres y se vieron forzados a tomar, que los podemos ver, mirando hacia atrás podemos ver, wow, estas personas actuaron como personas vengativas y sanguinarios. Pero vamos a ver, hermano, que esa era la manera apropiada, que en aquellos tiempos el que ascendía al trono, por regla general, exterminaba a los que habían salido para que no peligrara el reino nuevamente. Si ustedes se recuerdan, cuando Jonatán y David hicieron un pacto, Jonatán le dijo a David, júrame que no vas a matar a mi familia, porque normalmente era eso lo que se hacía, porque la familia que salía, que era destituida del reino, buscaban la manera de hacer un complot y regresar el trono a su familia. Entonces, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, inicialmente cuando él ascendió al trono, obró con sabiduría, con cautela y con justicia. Sí se derramó mucha sangre, pero es que no le quedó a Salomón otra opción, y eso es importante. Acordémonos de eso. Entonces no se les haga raro leer de que mandó a matar a este, mandó a matar al otro. Era necesario para proteger la integridad del reino. En el caso de Adonías, que estamos mirando, él mismo se adelantó. Él pensó en sí mismo que él era el que tenía el derecho al trono. Y todo esto viene a raíz, hermanos, de que muchas veces nosotros, los predicadores y los maestros, los que enseñan la Biblia, tenemos la tendencia de exaltar a los personajes bíblicos, especialmente en el caso de David. David es un hombre que tiene una gran trayectoria, un hombre muy amado, el dulce cantor de Israel. Fue no solamente el más grande de los reyes de Israel,
Pero Dios mismo dio testimonio y dijo, he encontrado a David un hombre conforme a mi corazón. Amén. Sin embargo, mucha gente no habla de esto. David fue un mal padre. Sí. Fue un gran rey. Fue un gran rey, pero fue un mal padre. El tiempo no nos alcanzaría para hablar de algunas de las cosas que hicieron sus hijos. David tenía un hijo que violó a su media hermana. Y luego Absalón, que era hermano de la que este muchacho violó, como vio que David, su padre, no hizo nada, no castigó a ese muchacho que violó a su hermana, él dejó pasar el tiempo y hizo una fiesta y invitó a su hermano. Ya cuando su hermano había comido y estaba contento con el vino, mandó a los siervos que arremetieran contra él y lo mataran. A todo esto David no hacía nada. Lo único que hizo fue exiliar a Absalón, lo mandó lejos, pero luego es traído y su mismo hijo Absalón hace un complot contra su propio padre. Y si ustedes se recuerdan, David salió huyendo porque no quiso pelear contra su hijo Absalón. ¿Y alguien se recuerda cómo murió Absalón? Colgó de las mismas prendas cuando iba. Iba huyendo, iba montado en un asna o en una mula y entró en una arboleda y dice que su cabello era hermoso, era grande. Y se enredó su cabello, se enredó en las ramas y quedó colgado ahí. Esa fue la trágica historia de Absalón, ahí murió. Y David había dicho que no lo mataran, pero lo mataron cobardemente. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que ese hombre que admiramos tanto y que respetamos tanto, que fue un gran rey, era un hombre como nosotros, que cometió también muchos errores. Mas, sin embargo, el testimonio queda un hombre conforme al corazón de Dios. David lo que hizo, se preocupó mucho de preparar a Salomón para que continuara con el reinado, y justamente fue así. Pero en medio de la oposición, aunque Adonías se levantó y queriendo obtener el reino, sin embargo los planes y los propósitos de Dios, hermanos, se cumplen. La historia nos dice que cuando Adonías se proclamó rey, el reino comenzaba a desquebrajarse, a dividirse entre los líderes. Unos líderes se fueron con Adonías y otros permanecieron fieles a David. Entonces el profeta Natán viene y habla con Betsabé, que Betsabé era la mamá de Salomón, y se acerca delante del rey y se inclina delante de él y le hace ver 4 cosas. Sabiamente le dice, primero le señaló que ya David había prometido que su hijo Salomón heredaría el reino. Número 2, identificó que Adonías se estaba interponiendo en los planes y los propósitos del rey y por supuesto de Dios. Número 3, le recordó a David que toda la nación estaba esperando a quien él como rey iba a instituir o establecer como su sucesor legal. ¿Por qué? Porque nadie eligió a Adonías, él se eligió a sí mismo y se proclamó rey. Y las cosas no son así. En cuarto lugar, ella le recordó que él ya había dicho que Salomón reinaría en su lugar. Después entró Natán, el profeta de Dios, y la conversación se le hace ver al rey, hermano, que el pueblo necesitaba oír qué era lo que el rey decía. Si en realidad Adonías era el rey, para que fuese reconocido, o si el rey decía otra cosa. Y David se levanta, hermanos, y le dice, no, es Salomón. Salomón es el que va a reinar en mi lugar. Primero de Reyes, capítulo 1, verso 28. ¿Ya lo tienen? Dice así, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia,
que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Era necesario que el pueblo escuchara lo que el rey David decía. El respeto que el pueblo tenía hacia el rey, hermano, era eso, era lo ellos querían oír qué es lo que el rey decía. Y así Dios vino a frustrar, hermano, los planes de Adonías. Y de hecho, yo creo que una de las partes importantes de este punto es que cualquiera que se levante en contra de nosotros, en contra de los propósitos y los planes de Dios, van a fracasar. Y eso en esta lección, aunque es un récord histórico que nos habla de lo que aconteció en aquel entonces, lo que está escrito en la Biblia está escrito, hermanos, como una enseñanza para nosotros, para que aprendamos. Dice la Escritura, hermano, que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación. Y aunque esta es una historia, hermanos, tan antigua, nos sirve a nosotros para que entendamos que si Dios había dicho que Salomón iba a reinar, no importa lo que cualquier persona hiciera, no importa quién se levante, la promesa de Dios se iba a cumplir, y así fue. Las consecuencias que sufrieron las personas que querían hacer su voluntad no se dejaron esperar, y eso es lo que vamos a mirar enseguida. Amén. Vamos a pasar a nuestro punto número 2, que tiene que ver con que David, como se dice aquí, David renuncia al trono. No exactamente eso, sino de que él comprendió que para bien del reino esta decisión era muy necesaria. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas 29, del 1 al 20. Vamos a ver qué fue lo que aconteció después. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios, y el joven era tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onix, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras del mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, es el oro más fino, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda obra de la mano de los artífices. Y quien quiera hacer esta ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces los jefes de familia, los príncipes y las tribus de Israel, jefes y millares y centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Usted puede leer el resto del pasaje donde dice que todos y cada uno de ellos, motivados por la generosidad y el amor del rey hacia la casa de Dios, también cooperaron abundantemente. De modo que lo que tenemos aquí es que, aparte de que Salomón recibe el reino, también recibe la instrucción, hermanos, de cumplir el propósito que David tenía en su corazón de edificar casa a Jehová. Eso es muy importante. David tenía en su corazón construir un gran templo para Dios. La Escritura dice que en cierta ocasión, David, hermanos, ya viviendo en su palacio, comenzó a caminar y comenzó a considerar que el arca del pacto estaba entre tiendas, entre cortinas. Y él dijo: no es justo esto. Yo soy un simple ser humano, un hombre mortal, y habito en un palacio. ¿Cómo es posible que el arca de Dios
esté en una tienda de campaña. Y sintió en su corazón edificar una gran casa para Dios. Comenzó a hacer los preparativos, los planos. El mismo David hizo los planos, pienso yo que por revelación de Dios, y le entregó todo en las manos a su hijo. Le entregó los tesoros y le dijo: manos a la obra, Dios está contigo. Y Salomón fue el que completó ese sueño, ese gran sueño. ¿Por qué? Porque aunque David tuvo en su corazón hacer esto para Dios, Dios no se lo permitió. Esto es importante para nosotros, hermanos, y quiero tenerme un poquito aquí. Quizás no tiene nada que ver con la clase, pero muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios. Y hay un sincero deseo en nuestro corazón: yo quiero hacer esto para Dios. Pero a veces Dios dice: no, eso no te corresponde a ti. ¿Por qué Dios no permitió que David construyera casa para Dios? Porque en una ocasión Jesucristo dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y usted mira, hermano, ¿qué tiene que ver eso? La casa de Dios era un lugar donde la gente venía a buscar paz, donde venían a buscar la gracia y la misericordia de Dios. Si David construye la casa, se quedará en la historia que un hombre de guerra, un hombre que derramó muchísima sangre, construyó esa casa. Y Dios le dijo: no, tú eres un hombre de guerra, tú has derramado mucha sangre, tú no me vas a construir casa, pero yo te voy a construir casa a ti. Uno que saldrá de tus lomos, él me va a construir casa. Y curiosamente, cuando nace este hijo, le ponen por nombre Salomón. Y en hebreo, una palabra muy común que usan los hebreos es Shalom. Shalom significa paz. Y el nombre Shalom o Shalomón significa pacífico. Entonces era muy apropiado el nombre y el que edificó la casa para la gloria de Dios. Un lugar, hermanos, donde la gloria de Dios descendió el día que Salomón dedicó ese templo para la honra y para la gloria de Dios. Entonces David renunció al templo, al trono, entendiendo que su tiempo había llegado, que él ya no podía continuar y que era necesario ahora indicarle al pueblo quién era la persona. Acuérdense, hermanos, también a veces nos olvida que David, aparte de que era cantor, era poeta, era pastor, fue rey de Israel, también fue profeta. No se les olvide eso. Entonces, Dios le había revelado a él: tu hijo. Y él dijo: bueno, Dios me dijo a mí, aquí está mi hijo, Dios lo escogió, él es joven, apóyenlo, síganlo a él. Y el capítulo 4 de Proverbios que leímos al principio, Salomón dice: yo fui joven y delicado delante de mi padre, delante de mi madre, y mi padre me aconsejaba y me decía, ¿verdad? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no dejes al Señor, Él te va a ayudar en todo. Entonces cuando le dice, ante todo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, eso estaba plasmado en la mente y en el corazón de Salomón. Por eso cuando él se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que quieras, dice: bueno, dame sabiduría. Porque si tenemos sabiduría, hermano, eso es lo más importante. Amén. Entonces David renuncia al trono, hermanos, pero sabiendo que su tiempo había llegado. Brevemente y entre paréntesis, hermanos, tengo que apresurarme. Les voy a recomendar que lean en sus casas, lean Esdras capítulo 7, todo el capítulo Esdras del capítulo 7, porque en la Biblia hebrea, la manera que están acomodados los libros en la Biblia hebrea, el primer libro es Génesis y el último libro son las Crónicas. Eso es muy importante. Las Crónicas fueron escritas después del cautiverio, después de los 70 años, y creo yo, los libros de las Crónicas no dice quién fue el autor. Y es un recuento histórico que salió de los archivos no solamente de Israel,
pero la historia de qué fue lo que sucedió en la época de los reyes. Y tenemos primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes que nos cuenta la historia de los reyes de Israel desde el principio. Acuérdense que después de la muerte de Salomón, su hijo ascendió al trono, pero el reino se dividió. Entonces estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino se dividió. Después el reino del norte fue llevado cautivo a Asiria por los asirios en el año 721 a.C. Unos 150 años después, el reino de Judá también fue llevado cautivo a Babilonia por los caldeos. Y al regreso del cautiverio, creo yo, es mi opinión personal, que Esdras, como era un escribano, era experto en la ley de Dios y tenía acceso a los archivos reales, él comenzó a recopilar toda la historia de los reyes y luego las crónicas, que las crónicas se encargan más bien de hablar lo que aconteció con los reyes de Judá. Por eso es importante. Y él es el que nos describe todo lo que aconteció en esas épocas. Entonces ahí es donde encontramos el recuento del récord histórico de todo lo que aconteció, y eso se lo debemos, creo yo, en mi opinión personal, a Esdras, que era un hombre experto en la ley, que su trabajo fue enseñar al pueblo la ley de Dios. Vamos a mirar nuestro último punto, hermanos. Pudiéramos hablar de cómo es que Salomón, comenzó él a matar a aquellos que se habían levantado en oposición contra él, y que en tiempos antiguos igualmente se habían levantado en contra de su padre David y le habían causado muchos problemas. Pero vamos a ir, hermanos, a Primero de Reyes, capítulo 2, y vamos a ver cómo es que Salomón asciende al trono. Y después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Me gusta mirar tiempo por si hay alguna duda, algo que no entendieron o alguna pregunta que ustedes tengan, para que podamos aprovechar este tiempo de escuela dominical. Amén, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 2. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a hacerlo alternadamente. ¿Qué le parece para que estemos activos todos? Yo leo el verso 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, pues soy fuerte y seguro. guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que te ha diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice faltará vida o error en el trono de Israel. Aquí es donde comienzan las instrucciones acerca de aquellas personas que en el momento apropiado Salomón tendría que actuar y hacerles pagar por sus crímenes que ellos cometieron. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme Verso 6. Tú pues harás conforme a la sabiduría, no dejarás de hacer ganas al Señor en paz. Noten que David le dice:
con la sabiduría que Dios te ha dado, tú como rey vas a saber cómo actuar, cómo traer sentencias sobre este hombre Joab. Mas a los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. Note, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También viene conmigo el hijo de Terah, hijo de Benjamín, de Bori, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Baal. Mas él mismo decidió reformar, y yo le juré por Jehová diciendo que yo no te mandaré a espada. Si no me equivoco, hermanos, y me pueden corregir, pero parece que este es un hombre que cuando David iba huyendo de Absalón, este era un hombre, hermano, que en el camino le arrojaba piedras y lo maldecía. Y uno de los hombres de David dijo: déjame que lo mate, porque este perro muerto insulta a mi señor el rey. Y le dijo a David: déjalo. Note esto: déjalo, porque si Dios le dijo que me maldiga, déjalo que me maldiga. Y David no permitió. Cuando ese hombre se merecía que lo mataran, David no permitió. Pero a veces tenemos que hacer eso nosotros, ¿no? A veces la gente nos insulta, nos ofende, y el Señor Jesús, hermano, nos indica a nosotros que no nos venguemos nosotros mismos. Al contrario, que los bendigamos, que oremos por ellos, que le dejemos la venganza a Dios. Y vino el tiempo, hermanos, cuando lo que este hombre hizo al maldecir al ungido de Jehová, se le llegaría a su hora. Dice el verso 9: pero ahora no le absolverás, es decir, no lo vas a perdonar, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes de hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Verso 10. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, y 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Recuerde bien eso: se sentó en el trono de David su padre, y su reino fue afirmado en gran manera. En las próximas lecciones, lo que vamos a estar mirando es cómo Dios bendijo y prosperó la vida y el reinado de Salomón. Pero, como ya dije anteriormente, él no terminó bien. Y la razón que no terminó bien fue porque se apartó del temor a Dios. Porque olvidó los consejos de su padre, que le decía que caminara en rectitud y en el temor a Dios, que no se apartara, que fuera valiente, que se portara como hombre y guardara la palabra de Dios conforme Moisés la había escrito. El éxito nuestro ahí está, hermanos, en mantenernos firmes y fieles, cumpliendo la palabra del Señor, hermano, aun cuando a veces, voy a decir esto, aun cuando a veces, hermano, no tiene sentido lo que nos está pasando. ¿Cuántos conocen o han oído de James Dobson? James Dobson es un hombre que fundó lo que se conoce Enfoque a la Familia, Focus on the Family, que ya pasó a ahora uno de sus primos es el presidente de Focus on the Family, y James Dobson fundó otra organización igual con enfoque a la familia. Pero este hombre, hermanos, hace muchos años escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo se lo recomiendo mucho. Es un libro que tiene, yo creo, ya como unos 40 años que fue escrito. Y cuenta muchos testimonios y da muchos ejemplos de situaciones, hermano, que nosotros a veces no comprendemos. De una de las historias que me recuerdo es de un joven que estudió medicina, se graduó, un joven temeroso de Dios, que su sueño de él era ir al campo misionero y no solamente predicar la palabra de Dios, pero usar sus conocimientos médicos para ayudar a la gente necesitada. Dios le permitió
terminar sus estudios, graduarse, pero antes de él ir al campo misionero, muere. Y en la historia que cuenta Jim Dawson dice, eso no tiene ningún sentido para nosotros. Este joven pudo haber sido de mucho provecho y de mucha bendición a muchas gentes. La pregunta es, ¿por qué Dios se lo llevó? Y son misterios que a veces no entendemos, pero Dios, que conoce el principio y el fin de nuestras vidas, sabe qué es lo mejor para nosotros. Podemos imaginarnos que en el futuro este joven sí quizás iba a servir, pero al final iba a pasar algo como lo que le pasó a Salomón, y el Señor dijo, no, mejor vámonos ya. Entonces a veces no entendemos, hermanos, pero una cosa tenemos que tener firme en nuestra mente: Dios es bueno, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Su voluntad siempre se va a cumplir, no importa quién se levante contra nosotros, hermano. Si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor y confiamos en Él, vamos a estar seguros, puestos los ojos en Jesús. Vamos a aprender muchas lecciones acerca de Salomón, hermanos. Estas clases que vienen van a hablar mucho acerca de esto. El resto del pasaje que estamos leyendo en Primero de Reyes capítulo 2 verso 13 dice así: el error que cometió Adonías, acuérdense que Salomón lo había perdido, lo había perdonado. Adonías fue el que usurpó el trono y merecía la muerte, pero Salomón le perdonó la vida. Pero él aquí cometió un gran error. Cuando él vio que había perdido el reino, viene y le llega a Salomón por el lado más débil. Habla con Betsabé, su mamá, y le dice: tú sabes que el trono me pertenecía a mí, pero Dios se lo dé a mi hermano porque era de parte de Jehová. Pero tengo una petición para ti. ¿Se acuerda que comenzamos leyendo la historia de cuando David estaba viejito y le consiguieron esta muchacha hermosa para que lo calentara? Sí, amén. Abisag. La buscaron en todo Israel, imagínense. Sería como un concurso Miss Israel, ¿verdad? Y de todas las mujeres, esta fue la que ganó y se la trajeron a David. Una vez que se la dan a David, haga de cuenta que ella viene siendo como parte de sus mujeres. No era esposa, pero concubina. Aunque la Biblia es clara y dice que David nunca la tocó sexualmente. Sin embargo, todos sabían que ella dormía con el rey. Entonces, viéndolo de ese modo, este hombre no tenía derecho de pedirla a ella. Era una osadía, fue un atrevimiento muy grande. Y Betsabé no lo entendió así. Ella dijo: bueno, pues pide a la muchacha, pues hay que darle a la muchacha. Pero Salomón vio más allá. Y aunque ya le había dicho a su mamá: pídele lo que quieras, te lo voy a conceder. Pero cuando oyó la petición dijo: no. ¿Qué es lo que está pidiendo mi hermano? ¿Quiere el trono también? Porque eso es en realidad lo que el que estaba pretendiendo, como diciendo: bueno, ya no me dieron el trono, por lo menos que me den una de las mujeres de mi papá. Y Salomón entendió que eso era un gran pecado, una petición atrevida. Y es lo que tenemos en el verso 13, Primero de Reyes 2:13. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida en paz? Acuérdese que había anomacidad, pleito entre los hermanos, las familias, todos querían tomar el trono, etc. Tradicionalmente, cuando uno ascendía al trono, mandaba a matar a los otros herederos o a los oponentes, etc. Eran tiempos horribles. Por eso le dice: ¿vienes en paz o vienes a causar problemas? Él respondió: sí, mi visita es de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella le dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Esa es una mentira. Él mismo se proclamó rey. El reino estaba dividido. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te ruego una petición, no me la niegues. Ella dijo: habla. Entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. Como dicen: pues tú eres su mamá.
para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. ¿De quién era Abisag? De David. Y le dice, dénmela a mí. Y a Betsabé, como les dije, no se le hizo nada del otro mundo. Le dijo, bien, no hay problema. Yo voy a hablar al rey y te la vamos a dar. Vino Betsabé al rey para hablar por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Ella dijo, una pequeña petición, no es casi nada. Es lo que te pido, no es nada. No me lo niegues. Y Salomón se va con la idea, no es mucho. Él le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y dije, bueno, pues ya estuvo, ¿verdad? Pero Salomón jamás esperaba esto. Ella le dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Hubo un silencio, me imagino que hubo un silencio. Y el rey se levantó enojado, su cara roja, llena de ira, y le dice a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? En otras palabras, ¿por qué no me dices que me baje del trono y se lo dé a él? Demanda también para el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijos de Serbia. Es decir, él ya tiene gente poderosa que están de su lado. Y como diciendo, madre, ¿tú no entiendes que estamos en peligro? ¿No te das cuenta de lo que está pasando aquí? El rey Salomón juró por Jehová diciendo, así niega Dios y un me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. El resto de la historia lo puede usted leer en su casa. Déjeme terminar con esto. Al hacer Adonías esto, volvió a conspirar contra el rey. ¿Cómo lo hizo? Porque pidió algo que nunca debería haber pedido. Una de las mujeres de su padre David el rey. Esta petición le costó la vida. Aunque David nunca conoció a Abisag, ella era considerada como una de las mujeres o concubinas del rey. David le había dado instrucción a Salomón de cómo debería actuar y castigar a los que habían pecado anteriormente y derramado sangre inocente, lo cual Salomón hizo a su tiempo. Siempre que vengamos a la casa de Dios, hermanos, y en la escuela dominical hay un plan, hay un propósito. Estas lecciones están tratando de enseñarnos algo. No sé qué es lo que usted ha aprendido, qué es lo que usted ha captado de esto, pero entendamos, hermano, que vienen tiempos cuando hay necesidad de actuar contra los enemigos que amenazan, en este caso, actuar contra los que amenazaban el reino de Israel. Salomón actuó conforme era apropiado en aquellos tiempos, vuelvo a repetir, ejecutar a sus enemigos, aquellos que se levantaran. Él como rey tenía esa responsabilidad y así lo hizo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Y por qué estoy diciendo que eso eran aquellos tiempos? Porque ahora nosotros que estamos en el reino de Dios, que somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nosotros tenemos también enemigos, tenemos gente que se levanta en contra de nosotros, pero nuestra lucha, nuestra pelea contra ellos es de rodillas en oración. Y trayendo, hermano, todos nuestros problemas y nuestras quejas, nuestras cargas al Señor. Aleluya. Presentando las personas, nuestros enemigos, delante de Dios y decirle, Dios, mira y juzga. Amén. Y da a cada quien conforme a lo que merece. Amén. También el Señor dijo, hermano, que nosotros amemos a nuestros enemigos, que no le deseemos mal a nadie. Vuelvo a repetir, aquellos eran otros tiempos. Usted y yo podemos leer hoy la Biblia en el Antiguo Testamento y no necesariamente quiere decir que tenemos que actuar como ellos actuaron, aunque vemos que tuvieron la aprobación de Dios. Hay salmos, hermanos, hay salmos donde leemos que el rey David pidió la destrucción de sus enemigos, que Dios los matara, que Dios los destruyera. Esos salmos se llaman salmos imprecatorios.
donde en la oración, hermano, el salmista derrama su alma delante de Dios y pide que Dios juzgue y castigue a sus enemigos. Nosotros lo leemos y somos instruidos a través de esas lecturas, pero nosotros, hermano, ya no vivimos según la ley del Antiguo Testamento. Tenemos que seguir la ley real, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley del reino de Dios. Y ya no nos conviene, eso está escrito, pero tenemos que entender que a nosotros ya no nos corresponde actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque el que pelea por usted y el que pelea por mí es Dios. Amén. El que nos defiende es Dios. Y que los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros y para su iglesia, nadie los puede frustrar. Amén. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Él es el que la sostiene, Él es el que la edifica y Él es el que la protege. Amén. Entonces, quedémonos con eso, hermanos, de que hay cosas que tenemos que aprender de estas lecciones. Déjenme leerle mi conclusión. Es interesante ver cómo Salomón actuó con sabiduría y con justicia. Fue paciente y fue compasivo. Usted me dirá, hermano, si Pérez mandó matar a un montón de gente, pero es que la misma gente lo forzó. El mismo día que él es coronado, su hermano sabía, mi hermano me va a mandar matar. Y dijo Salomón, este día no va a morir nadie. No vamos a manchar la alegría de este día derramando sangre. Váyanse todos, tranquilos. Y a algunas personas les dio instrucciones. Por ejemplo, al hombre que maldijo a su padre, le dijo, quiero que te quedes en Jerusalén y yo vas a ir. No salgas de ahí porque el día que salgas vas a morir. Y vamos a ver en otras lecciones cómo siempre no es que Salomón fuera un hombre vengativo y sanguinario, sino que la misma gente como este hombre, hermanos, dictaron su propia sentencia. Cuando él dice que unos siervos de él huyeron y los fue a buscar hasta acá, cuando regresó, le dijeron a Salomón, hey, tú le dijiste que no saliera de la ciudad y salió. La cuestión aquí, hermanos, es que si este hombre podía salir, podía buscar enemigos o hacer un complot contra el rey, y es lo que el rey no quería. Él no sabía qué es lo que el hombre podía hacer cuando saliera de la ciudad. Quédate de la ciudad, dentro de la ciudad, mientras estés en la ciudad, va a ser la preservación de tu vida. El día que salgas, va a ser otra historia. Entonces cuando él lo llama, le dice, ¿no te dije yo que no salgas de la ciudad? Dice, entonces tu sangre sea sobre tu cabeza. Entonces tenemos que actuar, hermanos, aunque eran épocas difíciles, tiempos difíciles, sin embargo él actuó, hermanos, con misericordia, con justicia, pero también, hermanos, cuando era necesidad de actuar, actuó, no como su padre, que su padre fue un hombre pasivo, un hombre que apapachó a sus hijos, nunca los reprendió, y dice la Biblia, hermanos, que qué padre es aquel que no castiga y reprende a sus hijos. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermano, unos 5 minutos, si acaso. Sí, hermano. Yo tengo un pequeño comentario. Sí. Esto que está hablando usted ahorita me recuerda de que hace muchos años aquí estaba un hermano que por X causa estaba aquí. Entonces, cuando ya se iba a retirar de aquí de este lugar, platicamos ahí y me dice, hermana, dice, yo me voy a ir, dice, pero lo que me espera allá afuera no lo sé, porque yo aquí, dice, me siento seguro, siento una paz, pero ya saliendo para afuera yo no sé lo que me va a pasar, dice, y qué va a ser de mi vida. Y lamentablemente ese hermano ya se fue con el Señor, porque pues saliendo de aquí, cuando, como dice, se aparta uno de los caminos de la persona, porque uno no sabe. Estamos seguros en una parte, pero cuando salimos a otra parte, pues si Dios no nos manda, Dios no nos guía, las consecuencias son duras a veces. Y me recordó eso, hermano. Sí, a veces pasan cosas en las iglesias, hermanos. Yo estoy seguro que hermana Rosemary, varios podemos contar historias, el hermano Julio también podemos contar historias de vivencias que hemos tenido en iglesias, hermanos, donde hemos visto gente que se ha apartado del Señor y les va bien mal, hermano. Les va bien mal. Y eso debe ser a causa, hermanos, de temor
a nosotros decir. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo digo, hermano, a veces viene momentos de desánimo a mi vida también, pero yo he dicho, Señor, ¿y para dónde agarramos? ¿Para dónde vamos? La Biblia dice, hermano, que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, mientras nos mantengamos bajo las alas del Señor, bajo su sombra, bajo su cobertura, vamos a estar seguros. Pero si nos salimos del cuidado de Dios, si nos descarriamos, que el Señor nos va a buscar, hermano, indudablemente, porque Él es el buen pastor. Él nos va a buscar, pero también no nos va a obligar. Si nosotros queremos vivir apartados de Él, Él no nos va a traer la fuerza. Él siempre busca nuestra voluntad. Entonces, yo les insto, hermano, para que aprendamos de estas historias. Acuérdese, el Señor, el Espíritu Santo le plació que estas historias quedaran escritas para nuestra enseñanza y nuestra amonestación. Acuérdese siempre de eso. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios en esta mañana, hermanos, y yo después paso el tiempo a quien corresponda. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, primeramente por tu amor, tu misericordia para con nosotros, por tu gracia y tu bondad, Señor, que nos sostiene. Decía el profeta Jeremías que tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad para con nosotros, Señor. Indiscutiblemente, Señor, que somos seres imperfectos, seres que te fallamos, Señor, mas sin embargo, tú lo que quieres de nosotros es que nos esforcemos, Señor. Y cuando caemos, Señor, tú estás ahí para levantarnos, para extender tu mano de misericordia, tu mano de compasión, Señor. Hemos cometido muchos errores, Señor, nos hemos equivocado tantas veces, pero tus brazos siempre permanecen abiertos, Señor. Ayúdanos, Señor, en estas clases que vienen. Ayuda al hermano Pedro que continuará con estas lecciones, Señor. Espíritu Santo, que tú lo inspires para que pueda impartir enseñanzas prácticas, para que nosotros las podamos aplicar a nuestra vida. No solamente aprender, Señor, los acontecimientos históricos, los pasajes bíblicos, pero poder aplicarlos a nuestra vida. Como dice Santiago, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Te suplico, Señor, que bendigas el resto de este servicio, lo que viene adelante, Señor, los hermanos que van a estar participando en las alabanzas, Señor, en la dirección, en la predicación de tu palabra, Señor. Es un privilegio y una bendición una vez más, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo este lugar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.